Muy bien, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos contentos de volvernos a encontrar para dedicar este tiempo al estudio de los manuales de nueva vida en Cristo. En este caso, el paso número 9, manuales obviamente que están todos basados en la Biblia, la palabra de Dios, y en este caso respondiendo a las mentiras con las que el enemigo de nuestras almas quiere llevarnos por un camino equivocado. Hemos estado dando respuestas ya durante varios viernes y hoy llegamos al paso número 9. Alguno preguntó recién cuándo vamos a hacer un paréntesis porque estamos entrando ya en las fechas navideñas. Y la idea sería tener un viernes más. El viernes 19 sería el último de este año, es decir, el paso número 10, y luego lo vamos a retomar la segunda semana de enero, una vez que pasemos también la Semana de Reyes, que también suelen ser días de vacaciones, de regalos, de celebraciones, etcétera. Pues entonces retomaremos para continuar cubriendo ya con la lección número 11. Muy bien, con esto entonces en mente vamos a pedir la dirección de Dios y lo hacemos orando al Señor. Padre amado, gracias por poder reencontrarnos una vez más en la distancia, pero unidos en un mismo sentir, con el mismo apetito, hambre espiritual de conocer más de tu palabra, de abrir nuestros ojos a la realidad de un mundo que lucha contra el cristiano, contra nuestros valores, un enemigo que nos quiere engañar. Abre nuestros ojos para que podamos ver la realidad de tu palabra, tu verdad, Señor, la cual nos hace libres. Oramos pidiendo tu bendición y tu dirección en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir el sonido y vamos a mirar la introducción que lleva como título Dios no perdonará a alguien como yo. Y nuestro amigo cristiano, como veis, está muy desanimado, muy triste, cabizbajo, precisamente por esta sensación que tiene de culpabilidad, ¿no? De culpabilidad. Vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a mirar en la página 24 los falsos y verdaderos que los solíamos dejar para el final. Entonces, me gustaría escucharos a vosotros, así que vais a tener que abrir alguno, el que quiera responder a esta primera afirmación, abrir su micro y dar su parecer. Dice, hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. Falso, falso. Falso. ¿Pensás que es falso? Falso. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que argumentar, ¿eh? Porque el Señor nos perdona siempre. Nuestros pecados están perdonados. El único pecado que no perdona es el que se hace contra el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Muy bien, fantástico. Ese es el único pecado que el Señor Jesucristo dijo que no tiene perdón, ¿no? No sé si tendremos tiempo de matizar lo que realmente eso significa, porque aprovecho para decir que es muy difícil que hoy alguien cometa ese pecado, ese tipo de pecado, ¿vale? Porque fue un pecado muy concreto cuando el Señor estaba aquí sobre la tierra y haciendo las obras maravillosas que hacía, ellos atribuyeron a los demonios, a Satanás, al diablo, ese poder.
Y eso sí era una blasfemia abierta contra el Espíritu Santo. Hoy en día es muy difícil que alguien cometa ese pecado precisamente porque estaría frente a una revelación de Dios tan clara que es difícil que alguien la pueda tener. Pero bueno, todo se puede matizar, ¿vale? De todas maneras, si alguien hoy siente la culpabilidad de haber cometido ese pecado, es un buen indicio, ¿vale? Porque precisamente estos no lo sentían. El Señor les dijo de esto, pero ellos siguieron tal cual y finalmente crucificaron al Señor Jesucristo. Así que muy bien, pues entonces nuestra primera respuesta es falsa. La segunda, aunque ya he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal. Dios no me ha perdonado. Falsa. Falsa. Bueno, Falsa. yo diría, Pero es verdadera. ok. Es una mentira, porque el Señor perdona todos los pecados, sino que Sí. ahí está el enemigo, haciéndonos decir, Acusador. El acusador, ¿no? El acusador. sí, Sí, pero lo que sucede es que a veces sí, uno sabe que el Señor murió en la cruz por todos nuestros pecados y nos perdonó si nos arrepentimos de corazón, pero hay veces que hay pecados que uno siente a veces en nuestra humanidad, o por lo menos a mí me pasa, que digo yo, Señor, es tan difícil y bueno, a veces me siento mal por algo. Ya. Yo Pero diría ahí es donde también, debemos vivir de la gracia y de la misericordia de Dios, pienso yo, ¿no? yo Muy diría, bien. pastor, que si cuando nosotros nos sentimos mal, es porque si, por ejemplo, si nosotros ofendemos a otra persona, pedimos perdón a Dios y no le hemos pedido a esa persona que hemos ofendido, vamos a seguir sintiéndonos mal. Al Hombre, momento claro. que nosotros vamos y le pedimos perdón a esa persona y nos excusamos delante de ella, ya todo el peso cae sobre nosotros porque ya perdonamos y fuimos perdonados del Señor. Ya, vale. Bueno, el círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy claro. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado. Es decir, si yo ofendí a una persona, he pecado contra Dios y he pecado contra esa persona. Entonces, no es suficiente que yo le pida perdón a Dios. Tengo que ir a pedirle perdón a esa persona. Y si ofendí a esa persona y lo hice públicamente, pues también tengo que pedirle perdón públicamente. Es decir, todas las personas que fueron testigos de mi ofensa deberían saber mi arrepentimiento. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado. Ahora bien, la definición aquí no tiene tanto que ver con lo que nosotros sentimos, ¿vale? Aunque ya he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal. Dios no me ha perdonado. Esta es una declaración falsa. Yo me puedo seguir sintiendo mal porque he cometido un error, un pecado, y me puedo continuar un tiempo, incluso si... Pero la realidad es que si me he arrepentido y he pedido perdón, Dios me ha perdonado. Y aunque yo luego lo lamente, siga lamentando cómo metí la pata, cómo hice semejante cosa, ¿no? Entonces, yo me puedo seguir sintiendo mal, pero la realidad es, Dios me ha perdonado. No puedo decir, no, me siento mal porque Dios no me ha perdonado. Eso es falso. Si yo estoy arrepentido y he confesado, entonces el Señor me ha perdonado. Y luego tenemos esta última, no merezco el perdón de Dios. Falso. Yo digo verdadero porque es verdad que nadie merece el perdón de Dios, pero Dios en su amor nos perdona, porque dice que no hay justo ni aun uno. Entonces yo diría que es verdadero. No lo sé, eso es lo que entiendo yo. Y los que dijeron que era falso, ¿cómo lo argumentan? Es una mentira del acusador para mí, porque Dios perdona nuestros pecados, ya está dicho en el primero, y Jesús en la cruz del Calvario, Él murió por todos nosotros, siendo pecadores, un justo por los injustos nosotros.
Por gracia somos salvos. ¿Sí? Ya. Dios nos mira justo. Pero lo que dice la hermana tiene razón. Nosotros no merecíamos nada. Ujú. Sí, pastor, no merecemos, pero por gracia Dios nos perdona. Sí, Dios nos Claro, perdona. no merecemos. Pero no merecemos el perdón. La frase tiene miga, ¿eh? Hay que exacto. meditarla. Realmente Virginia lo ha clavado. Nadie merece el perdón. El perdón de Dios. Nadie, absolutamente. No hay justo ni aún uno. Y Dios no nos perdona porque seamos un poquito mejor que otros, ni porque hagamos buenas obras. Nadie merece el perdón de Dios. Por lo tanto, la frase dice falsa, pero es verdadera. No sé por qué aquí ha caído falso. Es verdadera. Nadie merece el perdón de Dios, ¿vale? Eso lo he puesto por error porque aquí en mi manual los tengo para que lo comprobéis, pone verdadero, ¿vale? Así que no merezco el perdón, nadie lo merece. Claro, en Cristo lo merecemos, pero no es nuestro merecimiento, es el de Cristo. Él ocupó nuestro lugar. Bueno, muy bien, vamos a entrar entonces a la lección. Pido que volváis a silenciar vuestros micrófonos para que no entren ruidos o comentarios que alguno puedan hacer. Luego al final veo que Constanza levantó la mano, pero lo vamos a dejar para el final, ¿vale? ¿Cuál es la mentira? La mentira toma varias formas. Lo que he hecho es tan terrible, temo que Dios no podrá perdonarme. Tengo demasiados defectos, no soy digno. ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? Temo que soy un caso perdido. Dios me ha dado oportunidades y no he sabido aprovecharlas. No sé si me dará otra oportunidad. Claro, tristemente hay personas que caen en el pecado, se revuelcan en el pecado una y otra vez. Incluso vuelven al Señor, experimentan el perdón, andan un tiempo en comunión con Él, pero en su debilidad vuelven otra vez a vivir de una manera incorrecta, en la desobediencia. Y claro, todo esto pues va trayendo sobre el corazón y la conciencia de la persona la idea de que, bueno, es que yo de alguna manera, si vas a algunos textos de Hebreos donde dice que no tenemos que pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, claro, el pecado deliberado, pues realmente es una cosa grave delante del Señor. No tenemos que minimizar el pecado, ¿vale? Pero claro, esta mentira toma varias formas. A veces nosotros hacemos categorías de pecado y es cierto que hay algunos pecados que tienen más consecuencias que otras. De hecho, en el infierno, en la eternidad, el Señor Jesucristo habló de categorías de condenación. Dijo que algunos van a recibir más condenación que Sodoma y Gomorra, dijo, por ejemplo, el Señor, ¿no? Y da a entender que también habrán categorías de castigo en la eternidad. Pero bueno, vamos a considerar cuál es la verdad. Esta mentira, como muchas, es una mezcla de verdad y mentira. Por un lado, la persona está en lo correcta cuando dice que no es digno. Claro, reconoce que todavía peca y no se siente digno del perdón de Dios. El problema es que ha llegado a creer que no hay remedio para sus pecados. ¿Por qué? Tal vez porque los pecados son demasiados, o porque ha repetido los mismos muchas veces, o porque se siente imposibilitado de vencer sus debilidades. Esta persona probablemente cree que Dios perdona a los que pecan menos, pero no a él o a ella. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas dudas? Y entonces se nos lleva a Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Y allí se nos muestra una escena en el cielo,
donde dice, fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Tanto él como sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que este versículo describe una de las tácticas principales de Satanás. El verso 9 nos dice que Satanás engaña al mundo entero y el verso 10 le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Muy bien, algunas cosas que decir en torno a este personaje tan siniestro. Satanás no es un símbolo, ni una leyenda, es muy real. Y no es ese ser caído que a veces nos lo presenta con unos cuernitos, con un tridente y una cola, totalmente vestido de rojo. Originalmente fue un ángel de Dios, pero a causa de su orgullo, la Biblia nos dice que llegó a corromperse. Se transformó en el enemigo de Dios y constantemente procura obstaculizar la obra de Dios. Pero, como hemos estado hablando estos días al estudiar el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se nos muestra cómo ese ser está limitado por el poder de Dios y solo puede hacer lo que se le permite. En el capítulo 1, Satanás le dice a Dios, le has cercado, le has encerrado en bendición, pero quítale esas bendiciones y ya verás cómo blasfema contra ti. Y como Job no cae en esa tentación, en el capítulo 2 dirá, piel por piel, todo lo que el hombre dará todo con tal de conservar su salud, pero toca ahora su cuerpo y verás. Y entonces Dios levanta también ese límite, pero le advierte, preserva su vida. Ahora, esto nos habla de sus limitaciones. En algún momento, recordad lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Se trataba de los apóstoles. Así que allí estaba el enemigo de nuestras almas, el acusador, queriendo poner a prueba a aquellos que estaban acompañando al Señor y que iban a presenciar su muerte y en su entrega, cosa que no lograban asumir. Muy bien, así que Satanás realmente significa acusador. Activamente busca atacar a las personas. Ya lo hemos leído en lecciones anteriores. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 se nos dice que es nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se nos invita a resistirlo, firmes en la fe, porque todos los creyentes en el mundo experimentan los sufrimientos que vienen como consecuencia de este enemigo que lucha, que constantemente acusa, que quiere poner a prueba nuestra fe. Él busca por todos los medios creyentes que sean vulnerables en su fe, que sean débiles espiritualmente. Él intenta atacar a aquellos que están alejados de otros cristianos en soledad. A pesar de que Dios permite que Satanás haga su obra en este mundo, la Biblia nos revela que Dios está en control de la situación.
Jesucristo tiene poder completo sobre Satanás. Lo ha vencido al morir y resucitar por los pecados de la humanidad. Y un día, Satanás será encarcelado para siempre y nunca más volverá a hacer su obra maligna. Apocalipsis capítulo 20. Pero actualmente el adversario sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan la realidad del pecado. Hoy la gente se ríe. ¿Pecado? ¿Pecado? ¿Qué es pecado? Nada es pecado hoy. Se ríen de la necesidad del Salvador y de la cruz, incluso de la misma existencia de Satanás. Él opera a través de ideologías anticristianas, de dirigentes impíos que tratan de eliminar el testimonio cristiano de sobre la faz de la tierra. Lo hace también por medio del auge del ocultismo y el atractivo de los modelos de vida materialistas que tiene el mundo hoy. Su obra maestra, sin embargo, actualmente se basa en convencer a la gente de que Él no existe y que creer en su existencia es una mentalidad medieval. Seguramente lo habéis escuchado decir de esta manera en algunas ocasiones, especialmente los comentaristas en la televisión realmente se burlan de esta creencia. Ahora bien, no logra engañar a Dios. Claro que no lo puede engañar a Dios, pero sí nos puede convencer a nosotros con sus mentiras. Y ese es nuestro problema. Y tiene razón, hemos pecado, pero miente al decir que nuestros pecados son demasiados para ser perdonados. Si creemos esto, el enemigo logra paralizarnos con la duda y con el remordimiento. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Pues en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Así que Dios es rico en misericordia. Aun estando muertos en pecado, nos dio vida. Por gracia hemos sido salvos. Y estas palabras, misericordia y gracia, son como dos lados de la misma moneda. La misericordia es la compasión de Dios en retener un castigo merecido. Misericordia es cuando Dios ve nuestra miseria y la pasa por su corazón. De allí esta palabra compuesta por miseria y cordia, que viene de todo lo que tiene que ver con corazón, el cardiovascular, como solemos decir, ¿no? Misericordia, la compasión, la miseria nuestra conmueve el corazón de Dios y retiene el castigo que merecemos. Gracia es el gran amor de Dios que nos da el regalo que, como decíamos al comienzo, nadie merece, nadie. Y ese regalo es precisamente el perdón. Algunos comentaristas han llegado a sugerir que estos versículos 4 al 10 de Efesios capítulo 2 son una especie de himno, un himno que celebra las glorias de la salvación y de la sola gracia, acompañada dos veces por una aclamación litúrgica. Por gracia hemos sido salvados. Salvados es un participio perfecto. Enfatiza las consecuencias permanentes de la acción salvadora de Dios en el pasado. Como si Dios dijera: ustedes son pueblo que ha sido salvado y permanecen salvos para siempre. Sin embargo, muchos dicen hoy que encuentran que el lenguaje tradicional de la salvación carece de significado. Así que necesitamos explorar el sentido
de lo que Pablo escribe. Y Pablo acuña 3 verbos que expresan lo que Dios hizo en Cristo. Y luego nos une a Cristo en cada uno de estos acontecimientos. Primero, dice en el verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego, en unión con Cristo Jesús, el verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Y en tercer lugar, agrega, y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Vuelvo a leer todo el versículo 5 y 6. Aún cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Claro, esta es una realidad espiritual que nosotros no la hemos experimentado en nuestra experiencia cotidiana, pero es una información maravillosa. Estamos en los cielos con Cristo Jesús ya. Y lo hizo, dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos verbos, nos dio vida, resucitó e hizo sentar, se refieren a 3 hechos históricos sucesivos en la obra redentora de Jesús, que normalmente se llaman resurrección, ascensión y sesión. Lo que más provoca nuestro asombro, sin embargo, es que ahora Pablo no está escribiendo acerca de Cristo, está escribiendo sobre nosotros. No está afirmando que Dios revivió, levantó y sentó a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que nos revivió, nos levantó y nos sentó a nosotros con Cristo. Efesios es un libro que va a utilizar muchísimo esta frase, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y Pablo lo remachará en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo va más allá de una mera descripción de la acción salvadora de Dios. Nos da a entender algo de su motivación. Más aún, el mayor énfasis de todo el párrafo está en lo que motivó a Dios para actuar en nuestro favor. Y no fue algo que estaba en nosotros. Lo que decíamos al principio, algún supuesto mérito. De ninguna manera. Fue algo que estaba en Él, su gracia, su favor inmerecido. Y Pablo une todas estas palabras para expresar los orígenes de la iniciativa salvadora de Dios. Y escribe acerca de la misericordia de Dios. Es rico en misericordia, dice el verso 4. Por su gran amor con que nos amó, habla del gran amor de Dios, allí también en el verso 4. Y luego habla de la gracia de Dios en el verso 5. Por gracia ustedes han sido salvos, y lo va a repetir en el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también lo dirá en el verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y la bondad de Dios. Este año hemos cantado la bondad de Dios. Yo he escuchado esa canción más de 100 veces a lo largo del año 2025 y la he cantado, vaya a saber la cantidad de veces que la he cantado y que la hemos cantado en la iglesia. La bondad de Dios, bondad que derramó sobre nosotros a través
de Cristo Jesús. Y esto es lo que el capítulo 2 nos ha de remachar claramente. Estábamos muertos, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Solo la misericordia podía alcanzar al indefenso, porque misericordia es amor para el que está abajo. Estábamos bajo la ira de Dios. Solo el amor de Dios podía triunfar sobre la ira. No merecíamos nada de la mano de Dios, más que juicio por nuestros delitos y pecados. Solo la gracia podía rescatarnos de ese desierto en el que nos encontrábamos, porque la gracia es favor inmerecido. ¿Por qué Dios actuó así? Por misericordia, por amor, por gracia y bondad. Este capítulo 2 de Efesios es verdaderamente maravilloso. Pero nos vamos a ir a otro pasaje realmente extraordinario. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, dice Romanos 8:31, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos tratados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo es este pasaje. Así que, en lugar de acusarnos, ¿qué hace Dios? Nos justifica. En lugar de condenarnos, ¿qué hace Cristo ahora? Intercede por nosotros. Dice el verso 34. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ninguna cosa creada. Nada, nada, nada. Ni siquiera los pecados que podamos cometer. Y aunque cometamos pecados voluntariamente, vamos a recibir la disciplina divina. Porque si somos hijos, Dios como Padre nos va a disciplinar. Ojo con eso, ¿eh? Debemos tenerlo muy, pero muy claro. Pero si hemos nacido de nuevo y hemos experimentado esta obra espiritual de la que Efesios 2 ha descrito de una manera extraordinaria, nada puede borrar, cambiar ni separar lo que Dios ya hizo a nuestro favor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Castigar, perdonar. Pues obviamente que su deseo es perdonar. Dios está de nuestro lado, quiere perdonarnos, traer paz a nuestra vida. Dios no está jugando a las escondidas con el creyente. No hay que rogarle o convencerle. Él así lo ha decidido y está deseoso de perdonarnos y restaurarnos. ¿Qué sucede cuando hemos recibido a Cristo? Pues Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, declarados justos y tenemos paz con Dios. Qué maravillosa es esta bendición. Justificados, pues por la fe tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa bendición. Luego tenemos en nuestro manual esta declaración de lo que es justificado. Por la fe quiere decir que Dios nos declaró justos con base a la obra de Cristo. No es que seamos justos o merecedores. Dios acreditó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es un trabajo terminado por Cristo en la cruz, independientemente de nuestra propia justicia. ¿Cómo nos mira ahora? Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de nuestras debilidades, nos declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre que las cubre. Así que aquí tenéis un alto. Ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Está bajo la sombra de la cruz. Y aquí tenemos la imagen donde nos habla de Dios observándonos a través del prisma de la cruz de Cristo. Y nosotros nos colocamos allí. Dios me mira como justo por la sangre de Cristo. Y entonces, aquí tenemos este alto para hacer pensar a cualquiera de nosotros que tal vez todavía no ha dado ese paso de aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Hay algo que te impide hacerlo ahora? ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo no cubra? ¿Puede Dios perdonar a alguien como usted, aún con sus fallas? Y esto queda allí libre para que cada uno de vosotros, en base a estas maravillosas revelaciones doctrinales, bíblicas, fundamentales, podáis dar la respuesta correcta. Ahora bien, la promesa y la confusión. ¿Qué promete? Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y claro, allí no me entró, pero el texto agrega limpiarnos de toda maldad. Es un texto muy conocido de la primera epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué significa confesar? Bueno, confesar es una declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Esta es una respuesta de la RAE, de cualquier diccionario de español que podáis tener a mano. Vas a encontrar básicamente esta definición. La confesión, cuando tú le dices a alguien que confiese, ¿no? Generalmente, a veces la confesión puede llevar otra manera, como cuando el novio se confiesa a la chica y le dice te quiero, quieres ser mi novia. Pero más que confesión lo vemos como una declaración de amor, ¿no? La confesión siempre tiene esa variante, un reconocimiento de algo que no estuvo del todo bien, un error, una falta, un delito. Si Dios promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué es que algunos creyentes no se sienten perdonados y siguen recriminándose después de confesar su pecado? ¿Cuál cree usted que sea el problema? Bueno, pues allí tenéis también vuestra manera de responder. No fueron sinceros, Dios no les perdonó, les falta fe para creer que Dios les ha perdonado, confesaron pero no aceptaron el perdón, u otra. Pues precisamente cualquiera de estas suele ser tristemente común. No fueron sinceros, es decir, me arrepiento, pero sé que mañana voy a volver a cometer ese pecado. El Dios no les perdonó, pues es porque no fueron sinceros. Es decir, si yo no confieso arrepentido, pues obviamente no obtendré perdón. ¿Les falta fe para creer que Dios le ha perdonado? Claro,
mucha gente en realidad no entiende la dinámica de la obra de Cristo a nuestro favor y cómo hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Y cómo Dios, cuando me mira, ve a Cristo. Por eso yo puedo orar. Por eso yo puedo presentarme ante el trono de la gracia. Por eso, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, tetelestai, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue de abajo arriba, era Dios que lo rasgaba. Porque el camino al lugar santísimo ahora quedaba abierto para todo aquel que quisiera transitar por el camino del arrepentimiento y la fe. Bien, aquí tenemos el manual que nos dice que cree que el problema puede ser la falta de sinceridad o que Dios no quiera perdonarles, pero más bien es porque tienen su mirada puesta en su pecado, en lugar de ponerla en la sangre de Cristo. Creen que su pecado es imperdonable o que requiere algún tipo de penitencia para ser perdonado. Así que dependen de sus emociones, no de lo que Dios promete. Y esto es clave. Si no me siento diferente, tal vez Dios no me ha perdonado. Pero es que no se trata de lo que yo sienta o deje de sentir. Se trata de lo que Dios afirma. Es la verdad la que nos hace libres. Es la mentira de Satanás la que nos engaña y nos lleva al camino de la culpabilidad, que apaga nuestro gozo, que entristece mi experiencia con Dios, que me hace mirar a mi Padre como alguien lejano y no como alguien cercano a quien le puedo abrir mi corazón con toda sinceridad. Entonces, pregúntese, ¿qué es más grande? ¿El poder de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo? Es que una persona que se aferra a su pecado está tristemente diciendo que el pecado tiene más poder que la sangre de Cristo, que dirá Juan nos limpia de todo pecado. Por eso vamos concluyendo con la lección, el más grande el poder de mi pecado, pues ahí podéis poner que no, el poder de Cristo es el más grande. Aprenda un hábito saludable. Después de confesar, acostúmbrese a recibir el perdón de Dios. Podría orar así. Tenemos una hermosa oración aquí sugerida. Dios, te he confesado mi pecado y creo que Cristo pagó mi castigo con su muerte. No merezco tu perdón, pero lo acepto. Creo en la promesa de 1 Juan 1:9 que me has perdonado y seguiré viviendo como si fuera cierto, pues lo es. Rehúso seguir recriminándome y me rehúso a creer la mentira de que tú no quieres perdonarme. Se nos invita aquí a cerrar nuestros ojos, tratar de imaginarnos parados bajo la sombra de la cruz, como en el dibujo de arriba, y dar gracias a Dios porque nos ha declarado justos por la sangre de Cristo. Tu perdón está basado completamente en la obra terminada de Cristo en la cruz. No hay nada más que hacer, solo recibirlo. Así que con esto llegamos al final de nuestra lección. Tenéis allí una ilustración sobre el color de la pared. No me parece demasiado interesante, la verdad. Y una sugerencia para memorizar un texto clave, Romanos capítulo 5 y versículo 1. Así que con esto llegamos entonces al final de esta lección. Es un poquito más cortita que las anteriores, pero también es un tema, creo yo, bastante interesante y es probable que alguno de vosotros quiera hacer algún comentario o pedir alguna aclaración o hacer alguna pregunta. Ese es el momento para hacerlo.
Sí, claro, el Señor incluso dio una parábola con respecto a eso, ¿no? De aquel hombre que había recibido un perdón grandísimo y luego millones de dólares le había su deuda había sido perdonada y luego mandó a la cárcel a uno que le debía $100, más o menos, o sea, una cosa así. Y entonces hay una tremenda lección en eso. Nosotros hemos sido perdonados y eso ya es una motivación maravillosa para también ejercitar el perdón y no caer en la dinámica satánica, que es ser acusadores, porque es Satanás el que acusa. Y tristemente a veces caemos en esa trampa de señalar. Cuando predicamos el Evangelio, siempre utilizo los 5 dedos de la mano, ¿no? Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Este dedo que lo uso para pedir que alguien me lleve gratis. En países de Latinoamérica se usa mucho esto, ¿no? Me recuerda la gracia, porque alguien que me pide que lo lleve en mi coche gratis ni se lo ganó ni lo merece. Es un desconocido que está en la calle, en la ruta, y me está pidiendo que yo lo lleve gratuitamente. Gracia. Y luego el segundo dedo es el hombre. Es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Y justamente este dedo lo usamos para acusar a otros, ¿no? Yo te señalo. Pero cuando estoy acusando a otros, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Así que yo acuso a otro y no me doy cuenta que hay 3 dedos que me están diciendo, Walter, cuidado, no acuses tanto porque tú también eres pecador. ¿Vale? El dedo medio, que es un dedo tristemente que se usa para insultar a veces, es el dedo más grande y nos habla de Dios. Dios es santo y tiene que condenarnos, pero es amor, y nos quiere salvar. Entonces, ¿cómo soluciona Dios ese problema? Pues el otro dedo, en mi mano izquierda yo tengo el anillito de boda, es el dedo que usamos para generalmente poner el compromiso de amor. Y este dedo nos habla de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados, y nos ofrece el regalo de la vida eterna, completamente por gracia. Y el dedo pequeñito nos habla de la fe. No se trata de cuánta fe tienes, sino de qué clase de fe tienes. No tenemos que tener mucha fe, solo que tenemos que tenerla puesta en la persona correcta. ¿Vale? Y aunque sea muy pequeñita, la ponemos en Cristo, no en ninguna otra cosa. ¿Vale? Así que esto ya nos ayuda a recordar el punto, ¿no? No acusamos a los demás porque eso es lo que hace Satanás y no queremos ser acusadores. Muy bien. Estamos acabando, llegando al final. ¿Alguna otra pregunta en relación al tema de hoy? Sí, ¿cuándo podríamos explicarnos, por favor, me interesa saber sobre la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, pues ya lo veremos en todo caso en otro momento, sí, pastor, pero la blasfemia sobre el Espíritu Santo es un tema controversial. Yo algo dije al comienzo, yo personalmente creo que es muy difícil que hoy alguien pueda cometer ese pecado precisamente porque el Señor Jesucristo ya no está físicamente sobre la tierra, ¿vale? Fue un pecado que se cometió en el momento en que el Hijo de Dios estaba aquí sobre la tierra, hacía milagros extraordinarios y eran atribuidos a Satanás. Hoy eso no sucede.
Claro, habrá alguno que dirá, bueno, pero hay gente que blasfema. Hoy en España aquí todo el mundo blasfema. En la conversación todo el mundo está maldiciendo a Dios todo el tiempo por cualquier tontería en todo momento. Realmente esa no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es una total ignorancia, ¿no? Entonces realmente entiendo que es muy difícil hoy que alguien realmente pueda cometer este tipo de pecados. Quizá una persona que ha entendido el Evangelio, que ha comprendido el amor de Dios, que ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y aún así pisotea, se burla, pero realmente encuentro bastante difícil que alguien que entienda realmente el Evangelio pueda cometer ese tipo de blasfemia. ¿Vale? Muy breve. Puede tener Gracias, muchos pastor. matices. Muy bien. Bueno, hermanos, pues entonces lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga, que tengáis un hermoso fin de semana. Como he dicho al comienzo, el domingo a las 11:30 vais a recibir a aquellos que estáis apuntados en la lista de que yo envío todos los sábados a la noche el enlace para YouTube, y si no, estáis suscrito al canal de la iglesia, también puedes mirarlo allí. 11:30 podéis tener un tiempo de alabanza y la finalización del estudio de Job, porque el domingo con este estudio vamos a cerrar ese tema y ya después vamos a estar entrando en otros temas con otra dinámica. Así que con esto entonces nos despedimos. Vamos a orar. Padre, gracias por el Evangelio, gracias por la obra de Cristo, gracias por el poder del Señor que le resucitó de entre los muertos, y gracias porque tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu gracia nos han sentado a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que podamos vivir de una manera digna de ese llamamiento, que lo hagamos realidad en nuestras vidas cada día. Lo pedimos hoy, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego. Bendiciones. 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 Bendiciones.